Ahora sí no ves. ¿Ya no ves? Estoy viendo negro. No, aún no nos ves. No, parece que algo estuviese obstruyendo la cámara. O sea, Un veo negro. momentito. Ah, ya, ahora sí. Perfecto. Ya, Ahora sí. ya, ya. ¿No ves? Buenos días. Buen día, ¿cómo Hola. están? Bien. Qué bueno. Buenos días. ¿Cómo estás? Un Buenos días. placer. Mi nombre es Robert Márquez. Mi nombre es Fernando Cerfati. Mi Fernando, nombre un es placer. Pablo Calderón. Pablo. Miguel Ángel. Sí, buen día. Miguel Ángel, tu nombre. Soy Miguel Ángel. Ajá. Miguel Ángel y Hola, soy la profesora Lisaura. Laura, un placer. ¿Cómo estás? Lisaura, la profesora de quinto grado de la unidad educativa de Nuestra Señora de la Candelaria, desde San Diego, Estado Carabobo, Venezuela. Ah, qué chévere, qué chévere. Bueno, yo soy Robert Márquez, soy merideño, graduado en la Universidad de los Andes, posteriormente con algunos estudios por fuera, pero digamos, soy compatriota de Mérida. Así es, venezolano, Exactamente, 100%, exactamente. demostrando lo que somos, los mejores. Así es. Bueno, te cuento que Hoy venimos acá en nuestro colegio, Nuestra Señora de la Candelaria, todos los años, aproximadamente para esta época, lo que es marzo, el mes de abril, realizamos los proyectos científicos. En el caso de quinto grado, en mi caso, yo me enfoco con ellos a que ellos investiguen sobre los científicos venezolanos en las diferentes ramas, porque hay muchos. Entonces ya dejamos la parte de atrás de hacer experimentos, todo ese tipo de cositas, sino que buscar esos científicos que tenemos escondidos y no sabemos dónde están, y que sí los hay, y que han dado muchos aportes importantes y están dando aportes importantes a la ciencia. Entonces, el propósito con esto es que ellos los conozcan y que ellos se motiven, que sí podemos dar mucho de lo que tenemos. Qué Entonces, bueno. bueno, tenemos la oportunidad de conocerte y que ellos interactúen contigo y que nos enseñes un poco del trabajo que estás realizando con ese tema, esa investigación tan importante. Perfecto. Bueno, bien. Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de hablarles un poco, no solamente de lo que yo hago, sino de lo que un grupo de personas, organizaciones trabajamos. No solamente, yo actualmente vivo en Colombia, pero no lo hacemos solamente en Colombia. Nosotros actualmente estamos haciendo actividades en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, por supuesto. Estamos también llevando a cabo algunas actividades. Yo trabajo actualmente con una organización que es más que una ONG, es una alianza, se llama Alianza para la Conservación del Oso Andino, en la cual un grupo de organizaciones se unieron para recaudar o recopilar capacidad con el fin de brindar estas capacidades a las organizaciones gubernamentales para conservar al oso andino, o al oso frontino, o al oso de anteojos. ¿Ustedes conocen cuál es el oso andino? ¿No conocen cuál es el oso andino? Bueno, podemos empezar un poco por mostrar algunas fotografías de nuestro oso andino. Déjenme buscar buenas fotografías ya que no lo han visto. Denme un segundo, por favor. Podemos empezar por acá. Fíjense, esto que está acá, este animal, ¿ustedes pueden ver mi pantalla? ¿O aún no la estoy compartiendo? Perfecto. No. Déjame compartir mi pantalla. No veo nada. De repente Ahora. tarda un poco en cargar. ¿Están viendo ahora? Sí, sí. El Perfecto. oso andino. ¿Continúa? Sí, sí. Perfecto. Este animalito que ven ustedes acá
Este es un oso andino. En este caso, este es un individuo, un cachorro de oso andino. El oso Es muy andino lindo. es, sí, es muy importante. En primer lugar, es muy bonito, como tú dices, es lo que nosotros consideramos una especie de bandera, porque además de ciertas características que son importantes para la conservación de los hábitats y las otras especies donde él habita, algo muy interesante es que causa una gran simpatía, entonces la gente realmente quiere trabajar con él. Nosotros podríamos ir, fíjense, voy a ir mostrándole algunas fotografías acá del oso andino. El oso andino es un muy buen trepador, una característica del oso andino, que es un animal grande. El oso andino, un macho, puede llegar a pesar fácilmente 150 kilos. Eh, Demasiado. pero son muy buenos trepadores. Incluso las manos delanteras, las patas delanteras del oso andino son un poco más largas que las traseras y con las garras él se sujeta muy bien con, por supuesto, las garras de las patas y de las manos para poder trepar. Entonces, estos son diferentes fotografías, fíjense, del oso andino. Aquí estamos viendo un macho más grande. El Tengo oso... una pregunta. Sí, dime. ¿Cuánto puede llegar a medir el oso? Un oso andino, lo normal o mejor dicho, el récord o el promedio del tamaño grande para los adultos está entre los 2 metros, 2 metros 10, medidos desde la cola hasta la punta de la nariz. En otras palabras, en dos patas como está este oso pueden ser bastante altos. Sí. Son para que ustedes, si ustedes tienen, para que ustedes tengan una idea en comparación con los otros osos, el tamaño es similar al del oso negro americano. Entonces fíjense que este oso vive a lo largo de los Andes, desde Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú. Entonces lo tenemos en 5 países, incluso en algunos individuos de oso andino pasan algunas zonas en Argentina. Sin embargo, son tan pequeñas esas zonas que no consideramos que sea realmente parte de la distribución del oso andino. ¿Qué hacemos nosotros que estamos trabajando a lo largo de la distribución del oso andino? Nosotros estamos trabajando en primer lugar viendo dónde está, en otras palabras, trabajando con la distribución del oso andino. En segundo lugar, intentando averiguar cómo está, cuál es el estado de las poblaciones del oso andino. Y en tercer lugar, qué los está afectando, cuáles son esos factores que finalmente hacen que se reduzca la probabilidad de presencia o la abundancia de osos en estas áreas naturales. Porque existen diferentes amenazas que ponen en peligro a esta especie. Por ejemplo, la pérdida de los bosques o de los páramos por actividades como la tala, la quema, la presencia de ganado en las áreas de páramo, son actividades que generalmente reducen la probabilidad de presencia del oso andino y por supuesto reducen la distribución del oso andino. Esto lo hacemos mediante diferentes mecanismos, diferentes herramientas. En primer lugar, trabajamos buscando las señales de presencia del oso andino, pero también utilizamos muchas veces cámaras trampas o trabajamos incluso con genética. Cuéntenme, ¿qué quieren saber sobre el oso andino? Señor Robert Marker, nosotros tenemos unas cuantas preguntas para usted. Cuéntame. Solo para que sepa, nosotros cuatro le vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Puedo empezar yo? Sí, por supuesto. Aquí tenemos los futuros científicos, Está bien, los futuros así es. investigadores. Así es. Bueno, voy a empezar. ¿Qué te inspiró a dedicarte a ser biólogo? A ver, yo empecé a pensar en la biología cuando tenía aproximadamente la edad que tienen ustedes. Por un libro, realmente. Yo tengo un Yo libro. tengo 10 años. Fíjate, o sea, aproximadamente a esa edad, yo tengo
o tenía un libro que todavía está conmigo, un libro sobre los animales del mundo. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho eran las fotografías que estaban en ese libro. Poco a poco, bueno, a lo largo del tiempo fui leyendo. Es un libro bastante extenso que nos muestra o nos habla de diferentes especies. Eh, por supuesto, era un niño, a mí me gustaba, me llamaba la atención, pero nunca pensé como tal ser un biólogo hasta que ya fui adulto. Pero me llamaba mucho la atención los animales. En segundo lugar, me llamaba mucho la atención las áreas naturales, las áreas silvestres. Una vez que estuve en el liceo, digamos que ahí había dos materias que a mí me agradaban mucho. Una era biología, otro incluso, aunque suene irónico, era premilitar. Entonces yo en algún momento pensé, oye, podría ser o militar o podría ser biólogo. Por suerte me dediqué a la biología, pensé que podía ser un área mejor, presenté mis exámenes y pasé a la Universidad de los Andes. Por supuesto, para esto hubo toda una preparación, tenemos que ser buenos en materias como química, física, matemática y por supuesto biología. Por tanto, una de las recomendaciones para estos futuros científicos es que si les llama la atención las ramas de la ciencia, incluso la biología, tenemos que estudiar y ser buenos en matemática, química, física, que son generalmente materias que pensamos no son importantes para biología, pero por el contrario son muy importantes. Pablito, Pero es que yo tenía una por una. la segunda. La segunda que... Tienen una lista de preguntas. Me parece muy bien. ¿Cuántos años usted tiene en la investigación? Buena pregunta. Yo inicié, o sea, esto lo tendría que preguntar o te tendría que preguntar respecto a qué tipo de investigación, porque si hablamos del oso andino, yo inicié mis estudios con oso andino en el año 99. En 1999 yo empecé a trabajar con una organización, una ONG que se llama, las siglas son WCS, que es Wildlife Conservation Society. Yo trabajé durante 6 años con ellos en Venezuela. Nosotros en ese entonces estábamos trabajando un poco sobre historia natural del oso andino y para hacer esto trabajamos en diferentes áreas, en Trujillo, en Mérida, en Táchira, por supuesto bajando hacia las faldas de la zona de Barinas, también trabajamos bastante, sobre todo en estas áreas. Estuvimos trabajando sabiendo qué hacía el oso, cómo utilizaba el espacio el oso andino. Si hablamos de investigación en general, las investigaciones, yo empecé básicamente a hacer investigaciones, o un biólogo cuando empieza a estudiar empieza a hacer investigaciones casi cuando empieza a hacer su trabajo de licenciatura en biología. Ya para el año 1995 yo estaba haciendo estudios en la ULA sobre diferentes aspectos, por ejemplo, de la ecología de los lagartos. También trabajé con murciélagos, trabajé con roedores, pero propiamente el trabajo con oso andino comienza en 1999. Unos cuantos años. Tiene 22 años. Algo así. 22 años. Bueno, ¿qué propósito tiene la investigación? Fíjate que No te escucho. en general existen varios diferentes motivos por los cuales nosotros podemos hacer investigación. Uno puede ser simplemente el adquirir conocimientos. Nosotros podemos investigar o estudiar diferentes aspectos, no solamente de biología, pensando en ecología, historia natural, etcétera, etcétera, sino muchos aspectos, lo que nosotros queramos, ingeniería, física, química, medicina. Nosotros podemos estudiar para adquirir conocimientos, pero, y es algo que nosotros hacemos más en nuestras investigaciones, esta investigación puede ser dedicada a adquirir información que nos ayude a tomar decisiones. Por ejemplo, toda esta información que nosotros
colectamos o levantamos sobre el oso andino nos permite, trabajando en conjunto con las organizaciones gubernamentales, recomendar medidas de manejo. Entonces, finalmente, el saber, por ejemplo, dónde está y dónde no está el oso andino, y más aún dónde no está, cuáles son esos factores que hacen que no esté el oso donde debería estar, nos permite recomendar a las organizaciones gubernamentales, por ejemplo, que reforesten un área o hagan restauración, o que, por ejemplo, extraigan o quiten ciertas presiones o amenazas sobre el oso andino, como puede ser la presencia de ganadería extensiva. Básicamente, entonces, el tipo de investigación que nosotros hacemos es investigación que apoya el manejo y conservación de las especies. Ahora tú. Usted como investigador del oso andino, ¿qué es lo más interesante que ha descubierto? Mira, yo creo que lo más interesante desde un aspecto del oso andino, de la probabilidad de presencia, abundancia, etcétera, etcétera, del el oso andino, algo que me sorprende de la especie es la plasticidad o esa capacidad de adaptarse a diferentes condiciones que tiene el oso andino. Entre diferentes sitios a lo largo de la distribución, por ejemplo, el oso andino puede comer comida diferente, porque básicamente ellos comen lo que las madres les enseñan. Incluso muchas veces comen productos de las actividades humanas porque han sido enseñados por sus madres a hacer esto. Entonces el oso andino es muy plástico en esto, sin querer decir que él soporte muy bien las amenazas de la gente, porque hay amenazas como lo que dije hace un momento, la pérdida de los bosques y de los páramos, o la introducción de especies que no nativas, como por ejemplo el ganado dentro de las áreas de bosque o de páramos, puede afectar en gran medida al oso andino, además de otros efectos como la cacería. Sin embargo, el oso andino es muy plástico, él se adapta a comer diferentes cosas, a vivir en diferentes sitios. Por ejemplo, fíjense que el oso andino puede estar, si vemos el límite superior, el límite más alto, ha sido captado aproximadamente a 4.800 metros de elevación. Estamos hablando de zonas muy frías, zonas casi tan altas como el Pico Bolívar. Y en zonas bajas ha sido detectado en áreas de 200 metros de elevación, por ejemplo, en el área de Camburito Caparo en Venezuela. Entonces el oso andino puede vivir desde selvas húmedas muy bajas hasta desiertos de gran altura, como pueden ser parte de nuestros páramos, que son semidesérticos. Algo importante, hablando de todo esto, ¿saben también que me ha sorprendido a lo largo de los años? Que podemos realmente incluir a la gente que vive con el oso andino para su conservación, y debemos incluirlos. Por lo tanto, algo que me ha sorprendido son las diferentes técnicas, metodologías e ideas que pueden implementarse para que la gente que convive con el oso andino quiera su presencia en vez de querer acabar con la especie, como muchas veces pasa cuando el oso andino empieza a utilizar las actividades productivas o a usar o a alimentarse, por ejemplo, de los cultivos o del ganado. O sea, que tenemos que interactuar. Tengo una pregunta más. Dime. ¿Alguna vez le has puesto un collar satelital al oso andino? Nosotros no. Nosotros hemos trabajado con técnicas, por ejemplo, utilizando cámaras trampa o utilizando genética. Algo que nos da miedo y no hemos querido utilizar, sobre todo porque no responde a las preguntas que nosotros tenemos, es el hecho de tener que capturar individuos para colocar radiocollar. Es más, esto se ha hecho muy poco con oso andino. Para serte concreto, 5 investigadores han colocado collares en oso andino. El que más lo ha hecho es un investigador ecuatoriano que se llama Armando Castellano, que ha marcado aproximadamente 20 osos andinos en toda su vida.
Otras personas que han marcado osos, que son por supuesto mucho menos osos, ha sido Iván Vela en Colombia, que marcó un oso. Susie Paisley en Bolivia, ella es una investigadora británica, pero trabajó en Bolivia, marcó 2 osos. También Dave Garchelis, un investigador de Estados Unidos, marcó un animal, y me está faltando una persona más, pero no recuerdo quién fue, pero 5 personas han puesto collares a oso andino nada más. Para nosotros, esa información de movimiento no la obtenemos desde radiocollares, sino que ponemos muchas cámaras trampas en un lugar. Las cámaras trampas son cámaras que cuando un oso andino pasa enfrente a la cámara por un infrarrojo que tiene, toma una fotografía. Esto es como en algunas tiendas, cuando ustedes van a comprar en algunas tiendas, cuando ustedes pasan la puerta, hay unas maquinitas que suenan para avisar a la persona que alguien entró. Suena tin, tin, porque ustedes cruzan unas de infrarrojo. Las cámaras hacen exactamente lo mismo, pero en vez de emitir un sonido, toman una fotografía. Con esa fotografía nosotros identificamos a los osos, y esas identificaciones a lo largo de muchos sitios nos permiten conocer cómo se está moviendo el oso andino y utilizar matemática para modelar el movimiento del oso andino a lo largo de diferentes tipos de cobertura, como pueden ser bosques, páramos o incluso áreas de cultivos, por ejemplo. Entonces nosotros no trabajamos con radiocollares, sobre todo por el hecho de que es muy costoso y hay que capturar a los osos andinos. Nosotros preferimos no capturar a los osos andinos, sino colocar estos sistemas que no son invasivos como cámaras trampas, o incluso genética, obteniendo pelos del oso andino, y por genética podemos reconocer los individuos. Entonces la respuesta es no, y poco se ha hecho esto de radiocollares. Respondemos nuestras preguntas utilizando otras metodologías. ¿El oso andino anda en peligro de extinción? Sí. El oso andino está amenazado a nivel global. El oso andino es considerado, según las clasificaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existen varias clasificaciones, digamos las 3 que nos muestran los mayores grados de pérdida de individuos sin que esté extinta la especie: es vulnerable, en peligro y en peligro crítico. ¿Qué quiere decir esto? Vulnerable es cuando una especie está perdiendo el 30% de sus individuos en un periodo de 3 generaciones, en el caso del oso andino 30 años. Una especie en peligro está perdiendo el 50% de los individuos en el mismo periodo de 3 generaciones, 30 años en el caso del oso andino, y una especie en peligro crítico está perdiendo el 70% de los individuos. El oso andino es considerado una especie vulnerable, o sea que en una ventana de 30 años estimamos que estamos perdiendo el 30% de la población de osos, principalmente debido a la pérdida de esas áreas naturales que son parte del hábitat del oso andino. Pobrecito. ¿Qué come el oso andino? El oso andino es como nosotros, un omnívoro. ¿Ustedes saben qué es una especie omnívora? Es una especie que se puede alimentar tanto de plantas como de animales. Nosotros somos omnívoros, comemos carne y comemos verduras, por ejemplo, o frutas. Entonces, el oso andino puede comer ambas cosas. Pero lo que el oso generalmente come más cuando está disponible son los frutos. Las frutas de árboles como las lauráceas, y para que ustedes sepan qué son las lauráceas, son los aguacates silvestres. El aguacate, nuestro aguacate, es una laurácea. En las áreas naturales existen árboles que dan frutos más pequeños que un aguacate, que son de la misma familia y tienen un sabor similar al del aguacate cuando está verde todavía, que al oso le gusta comer mucho. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de grasa. También come, por ejemplo, higos. Estos higuerones son frutos como los del higo, son similares al higo, que tienen también gran cantidad de azúcares.
Entre estas hay una gran variedad de frutos de árboles que come el oso andino, pero cuando están disponibles son los frutos los que más come. En segundo lugar, cuando él no se está alimentando de frutos, cuando no están disponibles o no tiene accesibilidad a los frutos, el oso se alimenta de la parte en crecimiento de plantas como pueden ser las bromelias. ¿Ustedes saben cuáles son las bromelias? Sí. ¿No? Las orquídeas. Son similares a las orquídeas. Son similares a las orquídeas, pero no son propiamente orquídeas. Las bromelias son unas plantas similares a las orquídeas que tienen muchas hojas y generalmente, dependiendo de la especie, tienen una flor muy grande que sale al centro y la mayor parte de las veces están sobre los árboles. Aunque hay excepciones, hay unas bromelias que son terrestres, que son por ejemplo las puyas. Si ustedes han estado en el páramo, en algún momento hay unas plantas que tienen una hoja como la de la piña, que tiene puntas. Es más, acabo de decir algo cierto, la piña es una bromelia, está dentro del grupo de las bromelias, pero es una bromelia que nosotros hemos modificado con el paso del tiempo para que tenga un fruto muy grande. Entonces, las bromelias, cuando el oso andino las parte, queda expuesto la parte en crecimiento. También come, por ejemplo, la parte de crecimiento del bambú. El palmito, yo no sé si ustedes han comido alguna vez palmito, pero el palmito es una parte del bambú que es tierna. Esa parte tiene gran cantidad de grasas, gran cantidad de proteínas. Eso dentro de las plantas es lo que come el oso andino. Por supuesto tiene que comer muchas de esas plantas para poder saciar su apetito, pero estas partes de, por ejemplo, el bambú, las bromelias, las palmas, tiene tanta energía como puede tenerla la carne de soya o la proteína de soya que utilizan los levantadores de pesas. Finalmente, cuando el oso tiene la oportunidad, pero esto lo hace de manera oportunista, puede alimentarse de animales. Vuelvo y repito, esto lo hace cuando tiene la oportunidad, que no es tan frecuente. Por ejemplo, el oso andino puede alimentarse de venados, puede alimentarse de lapas, puede alimentarse de tapires, que es un animal que no hay, el tapir de montaña no está en Venezuela, aunque sí está el tapir de tierras bajas. Puede alimentarse de diferentes animales, incluso cuando aprende y cuando hay un mal manejo del ganado, incluso el oso andino puede comerse una vaca. Una vaca, imagino. Ahora, Si ven un oso herido, ¿qué harían? Lo primero que hay que hacer es no intentar acercarse, no intentar tocarlo. Esto es, ustedes tienen que pensar que el oso es como un perro, pero muy grande. Un perro que ustedes no conocen, no pueden acercarse a acariciarlo, no pueden acercarse a intentar tocarlo, y mucho menos si está herido. Porque ¿qué haría el perro? Intentaría morderlos, intentaría defenderse, y más aún si siente dolor, si está herido. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es no intentar acercarnos, no intentar tocarlo. Tampoco es necesario salir corriendo, el oso andino no va a salir corriendo detrás de la persona para atacarla. No existen reportes de ataques del oso andino a las personas sin que haya un motivo, pese a que sí hay algunos reportes, hay aproximadamente 5 reportes de osos andinos defendiéndose de cazadores que le dispararon primero. O sea, hirieron al oso, se acercaron al oso y por supuesto el oso se defendió. Pero esto lo podemos hacer incluso nosotros. Si estamos heridos y alguien nos quiere hacer daño, pues nosotros podemos o intentamos defendernos. Entonces, uno, no acercarse. En segundo lugar, hay que avisar a las autoridades. Si estamos dentro de un área protegida, hay que avisar a INPAR, que si estamos fuera hay que avisar al Ministerio de Ambiente, porque este oso andino, en primer lugar, es importante para nosotros, pero en segundo lugar puede ser un peligro para otras personas u otros animales que estén en la zona si es que está herido. ¿Qué característica particular tiene el oso andino? Bueno, ¿Y cuántos años en promedio dura? Perfecto. Hablemos de
de la forma del oso andino, pero yo voy a aprovechar para mostrarle otras fotografías para que lo veamos. ¿Les parece? Déjenme buscar una fotografía. Perfecto. Denme un segundo para compartir la pantalla. A mí me gustaron las fotografías que mostraste. Ah, chéverísimo. Déjame mostrarles otras de esas fotografías. ¿Están viendo acá? Es un oso bastante grande. Exactamente, este es un macho bastante grande, como lo estás diciendo tú. En primer lugar, una característica importante del oso andino es que es un individuo grande, pero rechoncho. Si ustedes ven, no tiene ni cola larga, ni tiene cuello muy largo, ni tiene orejas muy largas, como puede ser un zorro, por ejemplo, o como puede ser Sí, un es como- lobo, o como puede ser un felino, un jaguar. Dime. Así es como se sabe que el oso, para diferenciar que el oso andino es macho o hembra. Para diferenciar que un oso andino es macho o hembra, generalmente se intenta hacer dos cosas. Lo más fácil, por ejemplo, si el oso está, déjenme mostrarles un momento a ver si tengo alguna foto así acá. Y les continúo con la explicación. Déjenme, no veo ninguna acá. Ajá, acá está. Fíjense que lo más fácil cuando tenemos fotografía es ver directamente el pene del macho cuando se está frotando sobre un árbol. Esto que está acá es el pene del oso andino. Entonces, una manera muy fácil es ver eso. En segundo lugar, el tamaño es importante. Le estaba diciendo que el oso andino es un animal grande. En promedio, los machos más grandes están cerca de los 150 kilos, las poblaciones más pequeñas, los osos machos están cerca de los 60 kilogramos, pero algo importante es que las hembras pesan aproximadamente 2/3 de lo que pesan los machos, entonces son más pequeñas que los machos, entonces así es una manera también que nosotros la podemos diferenciar. Algo importante de nuestro oso andino, como yo les dije a ustedes hace un momento, es que tiene las orejas cortas y en segundo lugar es plantígrado. Fíjense que hay varias maneras de que los animales se coloquen sobre el suelo. Algunos pueden ser puntígrados, como pueden ser los venados que se paran básicamente sobre las uñas, que son en este caso las pezuñas. Pueden haber otros que se paran sobre las puntas de los dedos, pero el oso andino pone toda la planta del pie como lo hacemos nosotros. Nosotros también somos plantígrados, colocamos toda la planta sobre el suelo. Las garras son fijas, no son retráctiles como la de los gatos que tienen la capacidad de sacar y meter las garras. Y una característica importante del oso andino es que generalmente su pelaje es negro, aunque puede variar en algunos casos atípicos entre rojizo e incluso pasando por un color amarillento dorado. Y en el rostro pueden o no tener marcas. Es más, el nombre de oso frontino u oso de anteojos, que es como se le conoce generalmente en Venezuela, se da porque muchos osos, o algunos osos, mejor dicho, tienen marcas alrededor del rostro. En este caso, fíjense que este oso que están viendo acá tienen poca marca realmente en el rostro. Otra característica de los osos, del oso andino en particular, es que el oso andino tiene las patas delanteras un poco más largas que las traseras y esto le permite trepar los árboles. El oso andino está dentro del grupo de los osos de cara corta, o un grupo prácticamente donde todos los otros miembros del grupo se ha extinto. Lo único que queda representante de este grupo es el oso andino. Y si ustedes comparan la cara del rostro del oso andino con el rostro de todos los demás osos, se darían cuenta que el rostro del oso andino es más corto que el del resto de los osos, como puede ser el oso pardo, o el oso panda, el oso polar, o el oso negro americano, entre otros. Estas generalmente son las características más relevantes del oso andino. Y si hablamos de longevidad,
Los osos andinos generalmente se dice que viven entre 25 y 45 años. Los machos, por supuesto, o no por supuesto, como generalmente ocurre en los mamíferos, son más longevos que las hembras, o sea, pueden durar un poco más que las hembras. Señor Robert Market, no se le ve la cara, en el sentido de que en la computadora no se le ve. Ah, por lo que estoy compartiendo pantalla. Vamos a devolvernos acá al... Un Ahora, permisito, disculpa. Me despido porque ya es la hora de salida. Los niños se quedan contigo en el conversatorio. De verdad, muchísimas gracias, agradecida por esta oportunidad que le estás brindando a mis alumnos de compartir contigo tu conocimiento, que sabemos que es muy valioso, y todos esos grandes aportes que estás haciendo y seguirás haciendo a la ciencia. Nos gracias vemos. a ustedes por el interés y gracias por organizar todo esto. Bueno, te dejo con mis alumnos y mis representantes aquí siempre activas. Perfecto, un placer. Chao, un abrazo. ¿Cuál es la importancia ecológica del oso andino? Chévere, esa pregunta me gusta. Fíjate que el oso andino tiene varios atributos. En primer lugar, yo les comenté hace un momento que el oso andino era algo que nosotros es considerado como una especie bandera. ¿Qué quiere decir que sea una especie bandera? Es una especie que es carismática, que la gente quiere conservar, por lo tanto realiza acciones o es más probable que la gente realice acciones de manejo para conservarla. Pero el oso andino también es considerado una especie sombrilla. ¿Qué quiere decir esto? El oso andino requiere grandes extensiones de áreas naturales con poca o ninguna intervención humana. Al conservar estas grandes áreas para conservar el oso andino, o en otras palabras, al conservar el hábitat del oso andino, que es como se le llama a estas áreas naturales donde una especie vive, se están conservando muchas otras especies, pero no solamente especies tanto plantas como animales, sino también se están conservando aquello que nosotros llamamos servicios ecosistémicos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez qué son los servicios ecosistémicos? ¿No? Bueno, los servicios ecosistémicos son aquellos elementos del ecosistema que nos ayudan a vivir a nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el agua es algo indispensable para que ustedes vivan. Resulta ser que uno de los servicios ecosistémicos más importantes es la regulación del agua. Actualmente, con todo esto que escuchamos nosotros de cambio climático, la captación del carbono, la captación del CO2, es un servicio ecosistémico muy importante para nosotros. Pero hay otros tipos de servicios ecosistémicos, por ejemplo, la polinización. Es importante entender que si no tuviésemos polinizadores, la mayor parte de los cultivos con los cuales nosotros nos alimentamos no estarían, no existirían, porque no pueden polinizarse. Y todos los cultivos, para que tengan frutas, deben polinizarse. Hay algunos que tienen polinización, por ejemplo, por viento, pero la mayor cantidad de los cultivos se polinizan por los insectos. Insectos como pueden ser las abejas o incluso avispas u otros grupos de insectos. Entonces la polinización es un servicio ecosistémico muy importante que se protege al proteger al oso andino. Incluso la belleza, el disfrute de las áreas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos turismo, por decirlo de alguna manera, o cuando nosotros queremos ir a un área natural, a un área protegida, para pasear, eso es parte de los recursos ecosistémicos de los cuales nosotros nos aprovechamos. Entre eso hay infinidad también de servicios ecosistémicos. Y ahí esto me va al origen del porqué de la conservación. La conservación es una rama de la biología y realmente es una rama no solamente de la biología, sino que se integra a muchas otras áreas, dada la necesidad de conservar a las especies y las áreas naturales, porque nosotros nos vamos a conservar al conservarlos a ellos.
Entonces, por eso es muy importante el oso andino. Dos características más antes de contestar, que creo que quieres hacer otra pregunta. El oso andino es un dispersor de semillas, entonces ayuda a que las plantas se puedan dispersar y ayuda al intercambio genético de las plantas. Y en segundo lugar, él ayuda abriendo claros. Cuando se alimenta de los frutos, él rompe las ramas y hace agujeros en la parte alta de los árboles, lo cual hace que entre luz y las plantulitas pequeñas que están sobre el suelo continúen creciendo cuando les llega esa luz. Creo que tenías otra pregunta porque estabas levantando la mano. Yo sé que tenía otra pregunta, pero primero que pase Pablo, luego él y después continúe. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Saben qué tan grande es la comunidad de los osos andinos en cada zona? Mira, existen estimados que no son muy exactos porque estudiar al oso andino es difícil. Por eso es que nosotros tenemos que recurrir, por ejemplo, a cámaras trampas o a genética o a otras técnicas que uno llama no invasivas, porque es difícil ver al oso andino. El oso andino es un animal muy elusivo, él evita que la gente lo vea. Por tanto, las estimaciones que tenemos son estimaciones matemáticas sobre la presencia del oso andino. Por ejemplo, en Venezuela se estima que hay entre 1.000 y 3.000 osos. En Colombia se estima que hay entre 2.000 y 6.000 osos. En Ecuador se estima que hay entre 1.000 y 1.500, y 2.500 osos. En Perú se estima que hay aproximadamente entre 3.000 y 6.000 o 7.000 osos, y en Bolivia hay aproximadamente entre 3.000 y 5.000 osos. Es más, el promedio general a lo largo de toda la distribución del oso andino, el promedio, no sabemos exactamente cuál es el número real, es de 18.000 osos andinos. Esto es mucho menor que el número de, por ejemplo, osos negros que hay en Estados Unidos. Nada más en un estado de Estados Unidos, en Minnesota, por ejemplo, hay aproximadamente 25.000 osos. Y acá, a lo largo de 5 países, nada más tenemos aproximadamente 18.000 osos. Porque se están en peligro. O están en peligro de extinción. ¿Has estado en peligro alguna vez en una investigación? Creo que no. Creo que, bueno, no por causas naturales, no por causas naturales. A veces he trabajado en sitios donde hay conflictos armados, porque hay ciertas áreas, sobre todo en Colombia, donde hay grupos armados ilegales que pueden poner en peligro la vida de las personas. Pero una de las estrategias que nosotros tenemos es trabajar siempre con las personas locales. Nuestros guías siempre son personas que conocen las áreas. Entonces, las veces que he estado en peligro, he estado con personas que me guían, y lamentablemente pues hemos pasado por sitios, por ejemplo, sitios que pueden estar minados, pero dado que la gente conoce los sitios y frecuenta estos sitios, realmente no he estado en un peligro inminente. Okay. Así que, ¿Qué información se obtiene de las muestras de pelo del oso andino? Perfecto. Con las muestras genéticas, nosotros, o con el pelo del oso andino, nosotros podemos obtener muestras genéticas porque los pelos tienen lo que uno llama una microgota de sangre en la raíz del pelo. Entonces, esta microgota de sangre se obtiene y se amplifica, o sea, se produce más del ADN que está allí, y se estudian, dependiendo de diferentes técnicas, se estudia la relación de ese individuo con otros individuos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis mitocondriales, la mitocondria, si ustedes lo han visto, lo recuerdan, es la parte de una parte de una célula. Si se trabaja con la mitocondria, nosotros podemos ver la relación entre las familias
o las poblaciones del oso andino para saber si, por ejemplo, las familias son muy cercanas y ha habido cruces entre individuos de una y otra población. ¿De acuerdo? O sea, se comparten, ver si se comparte mucho más información genética. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más claro. Imagínense que ustedes tienen a la familia López y a la familia Márquez. Ustedes por genética pueden ver si esas dos familias estuvieron relacionadas, si por ejemplo realmente ellos son primos o no tienen ninguna relación o no han tenido ninguna relación. Eso se puede hacer por genética, pero también se pueden hacer otros estudios reconociendo individuos y podemos hacer a pequeña escala eso que ustedes estaban preguntando, que es contar cuántos osos hay en un sitio. Ok. Tengo una pregunta más. Ajá, dame un segundito acá para nada más estar seguros que estoy... Ajá, perfecto. Continúa, por favor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, un oso andino ven a humanos? ¿Los atacarían? No. Los reportes que hay de oso andinos y personas, o los reportes de avistamientos, nos señalan que el oso andino tiende a correr, tiende a escapar, tiende a huir de las personas. Como les decía al principio de nuestra charla, no hay reportes de ataques del oso andino a la gente, a menos que, por ejemplo, como los pocos reportes que hay, la persona haya disparado y herido al oso. Pero vuelvo y repito, si ustedes hieren, por ejemplo, a un perro y le intentan después tocar a ese perro, ¿qué va a hacer el perro? Morderlos. Entonces es lo mismo con el oso andino. Entonces, Ajá. entonces el oso nos tiene miedo a los humanos. Sí. Lo frecuente que ocurre con el oso andino si estamos en un área de bosque es que el oso trepe el árbol intentando escapar de nosotros. Y si estamos en un área de páramo, lo común es que el oso salga corriendo. Tu turno. El cambio climático, el cambio climático los afecta. Lo que nosotros pensamos es que sí. No porque el cambio de clima o de humedad directamente afecte al oso. Por ejemplo, a nosotros, al ser humano, el cambio de temperatura o el cambio de humedad no nos afecta directamente, porque nosotros podemos vivir en sitios muy calientes o muy fríos, podemos vivir en sitios muy altos o muy bajos. Pero, ¿qué hace el cambio climático sobre el oso andino? En primer lugar, cambia la distribución y tamaño de las áreas naturales. Lo que se está estimando es que cada vez más estamos perdiendo esas áreas de páramos y punas porque las áreas de bosque están subiendo como en promedio. Recordemos que el cambio climático no es solamente calentamiento. Algunas áreas se están calentando, otras se están enfriando, pero en promedio lo que más sucede es calentamiento. Entonces, al calentarse, los árboles, por ejemplo, empiezan a crecer en zonas más altas, cerrando esas áreas pequeñas. Pero, ¿qué pasa con los cultivos de la gente? Los cultivos también cambian de posición. Fíjense que yo les dije hace un momento que el oso andino puede vivir entre los 200 metros de elevación y los 4.800, pero generalmente nosotros conseguimos al oso andino en áreas de montaña por sobre los 1.800 metros de elevación. ¿Por qué? Porque debajo de esa altura generalmente todas las áreas han sido deforestadas. Ustedes pónganse a pensar cuántas áreas hay cerca, por ejemplo, a ciudades, por debajo de los 1.800 metros y no son muchas las áreas que ven. Es más, si ven un mapa de áreas naturales en Venezuela, no van a ver muchas áreas bajas protegidas, a excepción que estén, por ejemplo, dentro de un parque nacional o que no haya accesibilidad del ser humano. Entonces, el cambio climático está haciendo que los cultivos se hagan más en áreas más altas,
Y al generarse estos cultivos en áreas más altas, estamos perdiendo más hábitat del oso andino, forzándolo a estar en áreas más altas aún. Entonces, el cambio climático forza o está generando la pérdida del hábitat del oso andino. Un ejemplo es con el café. Generalmente, en años anteriores, el mejor café se producía cerca de los 1200, 1400 metros de elevación. Hoy en día, el mejor café se está cultivando entre los 1800, 2100 metros de elevación. ¿Qué nos recomendarías para ayudar a conservar a los andinos? Bueno, en primer lugar, algo que quizás no tiene mucho que ver con ustedes, pero es importante decirlo, es que debemos intentar que nuestras actividades productivas, si vivimos en áreas con el oso andino, por ejemplo, si vivimos y tenemos ganado en áreas naturales, debemos intentar que ese ganado sea bien manejado. No tenemos que tener, o sea, debemos evitar la ganadería extensiva, por ejemplo, que es cuando el ganado o las vacas, por ejemplo, se sueltan dentro de los páramos para que caminen libremente y coman, se alimenten de las plantas naturales, de las plantas nativas. Pero para ustedes quizás más importante es saber que tenemos que conservar nuestros recursos. En primer lugar, debemos hacer muy buen uso del agua. El agua es importante, no solamente para los andinos, sino para todos. No solamente intentando no malgastar el agua, sino también cuidando lo que nosotros botamos. Por ejemplo, algo que es muy malo para el agua es que nosotros botemos el aceite por el desagüe. Lo ideal es siempre que el aceite, cuando vamos a botar grandes cantidades de aceite, se almacenen en botellas y después o se recicle ese aceite, que muchas veces la gente lo recicla para hacer cosas como jabones, y en Venezuela hay ciertas iniciativas al respecto, o incluso se bote dentro de la botella, porque la contaminación o la cantidad de agua que contamina pequeñas cantidades de aceite es muy alta, y esto no solamente afecta a los andinos, afecta a toda la biodiversidad. Por ejemplo, el uso de la energía, de la electricidad, es muy importante. Esto que nos dicen continuamente de no dejar las luces encendidas, de no dejar mucho tiempo la nevera abierta, es importante para conservar la electricidad. Y recordemos que la electricidad se produce de varias maneras. La electricidad se puede producir, por ejemplo, en hidroeléctricas, mediante represas, pero también se produce quemando combustible. Y este combustible finalmente va a contaminar las áreas y va a producir cambio climático, que finalmente va a repercutir en la reducción de nuestras áreas silvestres. Pero en muchos sitios también se produce electricidad quemando madera. ¿Y qué hay que hacer para quemar madera? Pues hay que cortar árboles. Entonces estamos acabando también con nuestra diversidad. Si nosotros cocinamos con leña, tenemos que intentar tener cocinas eficientes que gasten poca madera para intentar cortar menos árboles. Incluso es recomendable tener pequeños cultivos que le llaman dendroenergéticos, que son cultivos de árboles que crecen muy rápido para quemar, en vez de ir a cortar los árboles silvestres, los árboles de las áreas. Y algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar es el no soltar, por ejemplo, perros. Los perros son animales que son muy buena compañía para nosotros, pero en las áreas silvestres son muy peligrosos para los animales como el oso, los venados. Existen varios videos, por ejemplo, de perros atacando osos andinos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nuestras mascotas, sobre todo si nosotros vivimos en áreas o cerca de áreas silvestres, y nunca ir a botar esas mascotas, y menos aún cerca de áreas silvestres. Realmente, y así suene muy crudo, es mejor sacrificar un perro antes de ir a botarlo en un área silvestre, no solamente por el daño que se le hace al perro, sino por el daño que se hace a las áreas silvestres al botar un perro
en un área silvestre. Lo mismo aplica con los gatos, pero a diferente escala. Los gatos se alimentan más de animales pequeños, ratones, aves, lagartijas, etcétera, etcétera. Lo mismo, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con los gatos porque los gatos pueden causar graves problemas. Es más, están considerados la segunda causa de pérdida de aves en el mundo. Una osa andina, ¿cuántas crías tiene y cómo las alimenta? Perfecto. Una osa andina puede tener entre 1 a 4 crías, o 4 cachorros, o 4 osesnos, como se le llama. En promedio tienen aproximadamente 1.8, o sea, más 2 que 1, pero hay otras hembras que pueden tener 1. El récord está en 4 osesnos. El primer año, o aproximadamente el primer año, el oso andino se alimenta con leche de la madre. Al principio únicamente leche, y conforme va creciendo, la madre le va suministrando, le va dando otro alimento como frutas o las partes vegetativas, las partes en crecimiento de las plantas que yo les hablé hace un momento. Al año, o aproximadamente al año, los osos dejan de tomar leche, y es más, ya la hembra puede volver a quedar preñada y volver a tener otros cachorros. Pero siguen acompañando a la hembra aproximadamente hasta los 2 años. Entonces, este es el cambio que se da. Después de los 2 años, la hembra generalmente corre a los cachorros y los cachorros empiezan a vivir solos. Pobrecitos los cachorros. Es lo natural. Tengo una pregunta más. Dime. ¿Tienes alguna investigación que quieras comenzar? Actualmente hay muchas. Esto es algo de todos los días. Me explico. Todos los días se nos ocurre hacer cosas nuevas. En este momento, por ejemplo, estamos iniciando una investigación para evaluar el efecto de procesos de restauración, de siembras de árboles o diferentes sistemas de siembras de árboles sobre el oso andino. Entonces vamos a empezar a estudiar cómo los diferentes sistemas de sembrado de esos árboles pueden beneficiar o no al oso andino a lo largo de diferentes áreas. Esto lo vamos a hacer en Colombia. Pero, por ejemplo, este año vamos a iniciar 2 estudios de ocupación del oso andino, uno en un área protegida en Perú que se llama Yanachaga-Chemillén, y otro en Ecuador, que no hemos definido exactamente cuál es, pero es al sur del Ecuador. Otro estudio que queremos iniciar más en detalle es un estudio para identificar individuos mediante pelos, para determinar no individuos como tal, sino lo que finalmente queremos saber es cómo se mueven los individuos a lo largo de diferentes áreas. Entonces, todos los días existen diferentes investigaciones que se nos plantean, y en ese momento tenemos que escribirlas y tenemos que intentar buscar recursos para su ejecución, porque cada una de estas investigaciones requieren dinero para contratar personal, para gastar en los insumos que necesiten ser utilizados y en todos los análisis. Gracias por darnos este tiempo. No, gracias a ustedes por estar interesados. Espero que esto les guste y les sirva, o sea, para que vean también que la investigación no es solamente estar en un laboratorio, sino hay mucha investigación que se hace en áreas silvestres, se hace abierto. Yo les hablé de oso andino, pero hay múltiples investigadores que trabajan con aves, anfibios, reptiles, otros mamíferos, y que continúan trabajando, por supuesto, por la conservación de todas estas especies, no solamente en Venezuela, sino a lo largo del mundo, y hay muchos venezolanos que están colaborando con esto a lo largo del mundo. Espero que si les gustan las ciencias, no solamente quieran aprenderlas, sino se dediquen realmente
y que se dediquen a aprender estas materias que a veces no son tan bonitas o creemos que no son tan bonitas como la matemática, la física, la química y por supuesto la biología, que son importantes después para un biólogo. Gracias entonces a ustedes por su tiempo, gracias a la profesora que ya no está y gracias a todos los representantes por esta oportunidad de hablar con ustedes y quizás colocar esa semilla en ustedes para que la rieguen y en un futuro, ¿por qué no?, ustedes nos hablen de diferentes investigaciones que estén realizando. Gracias. Gracias. Bueno, luego les envío, luego me envían una dirección de email a la cual enviar el video. Yo tengo toda esta hora grabada, si ustedes quieren puedo cortar ciertas secciones o lo envío completo. El problema Envíalo es que- completo. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo envío completo y Gracias. ustedes lo Gracias, pueden chao. descargar. Que les vaya muy bonito, se me cuidan. Qué lindo ver. Gracias, igual. Chao. Gracias. Chao.